Hola, ¿cómo estás? Bueno, conforme te hablé esta tarde, después de mi día de descanso de hoy, que la verdad que hacía falta, me distraje bastante, pasé un poco, me tomé un tiempo para pensar y meditar sobre una serie de cuestiones, incluyendo la emisión de hoy, incluyendo este programa. Vamos a tratar ahora, en esta emisión, de acuerdo a lo que te explicaba, sobre la inteligencia, la educación y la ética. Porque la inteligencia la podemos entender como una herramienta para lograr resultados. Y podemos entender la educación como el proceso para extraer del educando lo mejor de sí mismo. Y también, si sumamos a esto la ética, que es una rama fascinante de la filosofía que nos lleva a cuestionar cómo actuar, por qué actuar y para qué hacerlo de una forma u otra, que son alternativas, que pueden ser total o parcialmente excluyentes entre sí. Pueden ser inclusive por un tiempo excluyentes y luego posteriormente pueden convivir juntas esas dos alternativas. Me voy a detener un momentico en el proceso de la educación, porque extraer los rasgos o lo mejor del educando implica que aquellos rasgos, componentes de la personalidad del educando, que es una palabra que yo encuentro extraordinaria porque implica que es un proceso constante, permanente, que no termina nunca y que no se limita a la escuela, que no se limita a la universidad y que no se limita a la empresa, porque muchas veces olvidamos que la empresa es también un nivel de educación. En la empresa no solamente vamos a aplicar lo que aprendemos durante nuestros estudios, sino que en la empresa también aprendemos, porque aprendemos una cultura empresarial. Pero sin ánimo de desviarme mucho, o ahondar, mejor dicho, en ese tema, ¿verdad? Yo quisiera recordar una anécdota. Cuando yo en mi tiempo ya de padre, mis hijos estudiaron en el mismo colegio que estudié yo, que fue un proceso, por cierto, bastante exigente para que ellos entraran, como supongo yo que también fue exigente para que entrara yo en ese colegio, del cual me siento orgulloso de haber sido alumno de ellos, del Colegio Loyola Milla, en Puerto Ordaz, Venezuela. Ellos decían que nosotros aquí sacamos, explotamos, desarrollamos los aspectos, los rasgos de la personalidad del estudiante. Y es en casa donde esos rasgos se alimentan, es en casa donde esos rasgos inclusive se instalan. De tal forma que no podemos nosotros como padres o los padres culpar al sistema, culpar al colegio, culpar a la escuela, al instituto o a la academia de lo que del hijo o de ese educando surge. Sin embargo, hay que detenerse un poquito en el tema de la ética. Y esto nos va a conducir a una serie de ideas, de conclusiones, de reflexiones interesantes. Porque la ética es una fascinante rama de la filosofía que nos lleva, como ya les dije, a cuestionar, a reflexionar sobre cómo actuar, por qué, que mira al pasado, es decir, hace referencia a causas, hace referencia a procesos previos, históricos, previos a nosotros o previos a la existencia de la corporación que estamos gestionando o en la cual estamos actuando. ¿Y para qué actuar? Que hace referencia a la consecuencia que queremos buscar o que queremos modificar. La ética se ocupa de conceptos como el bien y el mal, el deber, la virtud, la justicia y el bienestar humano. Estos son temas
que a todos nos atañen, a todos nos interesa, a todos nos preocupa. Yo no he conocido nunca a nadie que no piense en estas cuestiones de alguna forma, sin importar la religión, la raza, la ocupación, el nivel educativo de la persona. Todas las personas que yo he conocido, que han sido muchísimas en mi andar desde Venezuela, España, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, Francia, Eslovenia, Serbia, Croacia, Italia. O sea, no conocí nunca a nadie que no se hiciera estos planteamientos. Ahora me detengo un momentico en el tema del deber. Por ejemplo, Kant sostiene que existen deberes y normas universales a respetar, independientemente de sus consecuencias. Es decir, aquí él hace alusión al deber a ser cumplido sin importar qué suceda. Como por ejemplo, lo recordamos todos, diga siempre la verdad sin importar qué pase. Interesante, ¿no? La virtud, que es un enfoque aristotélico que hace énfasis en el carácter y en las virtudes personales más que en las reglas y las consecuencias, haciendo pensar, haciendo reflexionar al individuo, ¿verdad?, de que debe buscar hacer siempre lo bueno, lo correcto, ocuparse de producir, de generar, de mantener, de proteger el bienestar humano. ¿Ok? Entonces vemos aquí que hay una línea temporal que nos trae a estos días, ¿no? Desde Aristóteles, Kant. Luego tenemos, por cierto, un enfoque que es un enfoque utilitarista, ¿no? Que no mencioné ahorita, que es Bentham y Mill, que tienen un enfoque. Ese enfoque utilitarista argumenta que la moralidad de una acción depende de sus resultados, que una acción es correcta o incorrecta si genera el mayor o menor bien para el mayor o menor número de personas. Entonces, llegamos al día de hoy, donde tenemos una serie de dilemas de carácter ético y no sabemos estos dilemas, si no los resolvemos, qué consecuencias van a tener para mañana, pero seguro que si no las resolvemos hoy, las consecuencias no van a ser buenas. Los dilemas éticos que yo encuentro en la actualidad son algo que muchos conocemos: la inteligencia artificial, transhumanismo, cambio climático, manipulación genética, ética empresarial, derechos humanos. Y yo quiero desglosar un poquito esto, ¿no? Porque la inteligencia artificial se plantea sobre la privacidad, los sesgos algorítmicos y su impacto en el empleo. ¿Cómo nos aseguramos que estas tecnologías sean justas y sean éticas? Luego tenemos el tema del transhumanismo, que es la integración de dispositivos cibernéticos y tecnológicos para expansión de capacidades de acción, de cognición o acceso a información en el organismo humano. Esto también nos plantea otras cuestiones importantísimas. Algunas de ellas, por ejemplo, ¿qué es el ser humano? Esa cuestión todavía no está del todo o no satisface las respuestas a todo, ¿no? ¿Qué hace que un organismo asociado al ser humano sea ser humano? O planteado de otra forma, ¿qué hace humano al ser humano? Luego tenemos el cambio climático. Eso es un término que a mí no me termina de gustar del todo, ¿no? Porque yo particularmente prefiero hablar de alteraciones medioambientales, debido a que las evidencias no demuestran que el denominado cambio climático sea antropocéntrico y no excluye consecuencias antropocéntricas, es decir, de las acciones del hombre, ¿verdad?, en su medio ambiente, debido a justamente los resultados que él quiere lograr, pero tiene que generalmente servirse del medio ambiente. No existe prácticamente ningún
objetivo, ningún proyecto que el ser humano pretenda lograr sin actuar sobre el medio ambiente, sin explotar o aprovechar recursos medioambientales. Luego tenemos la manipulación genética, por ejemplo con avances como el CRISPR, por sus siglas en inglés, que es, aquí surge debate de los límites éticos de modificar a seres humanos, especialmente en embriones humanos. Esto no es únicamente que los padres seleccionen o tiendan a inclinar el sexo preferente de un hijo, de alguno de sus hijos, la fecha de nacimiento. No se queda allí, es mucho más allá de esto, porque estamos hablando de hacer modificaciones genéticas que cambian el aspecto y características de su cuerpo y presumiblemente de su conducta. Luego tenemos la ética empresarial. Las corporaciones enfrentan críticas por prácticas como explotación laboral, racionalización de pagos de impuestos, impacto ambiental. Estos son conceptos relativos, todos, que dependen de la legislación de cada país, de la valoración ético, religiosa, cultural que haga cada sociedad al respecto. Lo que es bueno en un lado no es necesariamente bueno en el otro. Lo que es un acto discriminatorio y vejatorio en una sociedad no es necesariamente vejatorio en otro. Tenemos el ejemplo de nuestro criterio de trato a la mujer en el mundo occidental y el trato a la mujer que se le da en el mundo islámico. Para nosotros, pues muchas veces resulta inaceptable cómo el mundo islámico trata a la mujer, y para ellos les resulta también inaceptable cómo nosotros los occidentales tratamos a nuestras mujeres y cómo nuestras mujeres deciden el papel preponderante que tienen en la vida, bueno, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pues, y luego tenemos el tema de los derechos humanos. En mi opinión, el más importante de todos estos, que todo en torno a ellos gira todos los anteriores, porque mira, desde la discriminación por razones de raza, religión, orientación sexual, los derechos fundamentales siguen siendo un tema de discusión en la ética global. No existe ninguna expresión, ningún proceso que no toque los derechos humanos. Sabemos y debemos estar claros de que no todos los países son signatarios de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hay países desarrollados como Estados Unidos que no es signatario de esa declaración. El mundo musulmán la mayoría de los países no son signatarios de esta acta tampoco, de tal forma que no están obligados legalmente a respetarlo según su consideración, su cuerpo, su marco legal, la ley Sharia. ¿Okay? Entonces, como podemos ver, apenas comenzamos y hay una serie de elementos que no están claros, no son compartidos por todos los países, por toda la sociedad en el mundo. Bien, y aquí me adentro de una vez en el tema ya en profundidad, en el tema de la inteligencia. Yo me remito en este momento a dos cuentos, dos figuras literarias, ¿no? que son conocidas por todos. Está la fábula de Tío Tigre y Tío Conejo, que para mí es la fábula o el cuento del listo y del tonto, ¿no? Y luego tenemos un personaje bíblico asociado al poder, a la riqueza y a la sabiduría, que en mi opinión es un término de cómo hablar de la inteligencia, ¿no? De cómo referirse a la inteligencia. Ahora bien, inteligencia son múltiples y no todos compartimos los mismos desarrollos de inteligencia. Unas personas son más desarrolladas a nivel emocional, otros son más desarrollados a nivel espacial, a nivel lingüístico, a nivel numérico, a nivel músico instrumental. Cada quien tiene su
fortaleza en ellos. Pero para no dejemos de ver estos detalles, ¿verdad? Yo quisiera explotar y explorar juntos, los invito a que me acompañen en esta exploración, porque, por ejemplo, este personaje que hago mención, que es compartido por las tres religiones abrámicas, que es el cristianismo, el judaísmo y el islam. Este personaje, él tenía varios rasgos, ¿no? Lo que podemos detectar en la lectura simple o monotemática de la lectura, ¿no? Por un lado la sabiduría, como ya dije, inteligencia. De en adelante yo voy a hablar sobre, me voy a referir a esa palabra como inteligencia, el apetito sexual y la riqueza o su acceso al poder, ¿no? Como, entendiendo para mí, ojo, el poder como la capacidad de generar cambios, la capacidad de producir cambios en la sociedad y en las opiniones y conductas de las demás personas. Para mí el tema del apetito sexual es una forma de explicar, es una forma aparente, es una forma de explicar cómo acceder o cómo considerar los diferentes estados de ánimo del ser humano, ¿no? Independientemente de si es un hombre o una mujer. Y entonces me voy yo aquí, voy a explorar primero voy a explorar el poder, que para mí es el máximo poder, en mi opinión. Algunos diferirán, por supuesto, es el poder sobre uno mismo, de gestionarte a ti mismo, el poder de manejar tus propias emociones, tus picos de emoción y el poder tomar decisiones que podríamos decir buenas decisiones. Luego iríamos directamente ya a trabajar la inteligencia como, como aquella capacidad de producir soluciones y también construir relaciones de alto valor con otras personas. Los problemas pueden ser problemas nuevos, problemas conocidos o problemas semejantes a los que ya conocemos. La capacidad de construir relaciones de valor consigo mismo y con otras personas, y considerando esas otras personas como personas individuales, seres humanos y entidades que nos rodean. Y trabajando las entidades como no solamente figuras morales, sino figuras legales. Por ejemplo, los educadores, el sistema financiero, las instituciones gubernamentales, los padres, la empresa, la familia, la pareja, los amigos, los conocidos. Y luego, refiriéndome a la inteligencia como capacidad para resolver problemas, ¿verdad? Si nosotros unimos, si nosotros eh, eh, juntamos, sumamos estas dos vertientes, ¿verdad? La capacidad de generar soluciones, la capacidad de establecer relaciones, ¿verdad? Entonces logramos que es posible generar mejores soluciones desde el punto de vista ético, de mayor potencia, de mayor calidad, mejores para otras personas. Evitamos, por ejemplo, si nosotros observamos el conflicto como, como un resultado o un cambio en las relaciones con los demás, o entendemos los problemas como resultados no deseados, entonces comenzamos a ver que hay desastres y hay incidentes y hay catástrofes. Las catástrofes son aquellos eventos degenerados o causados por fuerzas naturales, y que tenemos desastres e incidentes que son antropocéntricos, es decir, son ocasionados siempre por el hombre, por algo que se hizo o por algo que se dejó de hacer. Y la causa está en la persona, en el observador, en este caso yo, en mí o en terceros. ¿Y nuestro deber cuál es? Nuestro deber es limitar el efecto de acciones de terceros sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra vida. Y para ello debemos tomar una serie de
acciones. ¿Esas acciones de qué dependen? Esas acciones dependen de la información, del conocimiento que nosotros tengamos. Y ahí regresamos entonces al tema de la educación. Y existe una fórmula o un dicho que a mí me parece extraordinario. Si a ti te parece que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Y ahí tú verás si es cara ¿qué es más caro? ¿La educación o la ignorancia? ¿Qué es más caro? ¿Generar y producir tu propio proyecto y guiar tu propia vida o estar dependiendo y siendo sujeto a las acciones de los demás y no poder demandar o imprimir correctivos a las acciones ajenas o inclusive no poder prever situaciones potencialmente catastróficas o acciones del medio ambiente? ¿Ok? Bueno, pues como hemos visto, yo creo que desarrollándolo de esta forma lo tenemos bastante claro. Y creo que entonces ya estos dilemas de carácter ético quedan prácticamente resueltos o son más, desde el punto de vista práctico, son más fáciles de abordar. Lo abordamos como el rápido o el tonto, o lo abordamos como el inteligente. Pero en todo caso, yo creo que nosotros si nos enfocamos en la inteligencia como única y exclusivamente el resultado del cultivo, del desarrollo intelectual de la persona, dejando de lado la consideración para con otras personas, la consideración de las acciones y de las decisiones tomadas sobre la vida y las emociones, los sentimientos de otras personas, pues entonces actuamos de manera definitivamente tonta. Mira, si nosotros observamos, yo lo pondría de esta forma, nosotros observamos otros seres vivos, desde el más insignificante aparentemente, hasta el más grande, el más poderoso, el que podamos considerar el más bello, según algunos. No existe, nosotros nos encontramos que no existe un organismo que no tienda a mantener un equilibrio con el medio ambiente que lo rodea, que no tienda a llevarse bien con el huésped que lo aloja, que no tienda a servir a aquel otro ser vivo que le sirve de casa. Unos pájaros en un árbol, las abejas en las flores, las mariposas en las flores, inclusive la flora bacteriana en nuestro organismo. Sin ellas nosotros nuestros alimentos simplemente nos pasan sin dejarnos absolutamente nada en nuestro organismo. Y nuestra vida propia sería simplemente inútil. Comer no serviría de gran cosa. De tal forma que yo creo, y este sería el planteamiento de hoy, que la inteligencia debe ser utilizada para producir el bien, el mejor resultado para todos, desde la mayor cantidad de puntos de vista posibles. Porque no es solamente la actuación económica en términos de intercambio o en términos de producción de resultados mediante el procesamiento, explotación o aprovechamiento de recursos ambientales, sino también en términos de beneficio emocional para otras personas, para otras especies, para el propio ambiente que a nosotros nos rodea y que va a ser heredado por las futuras generaciones. Esto es como aquella persona que siembra un árbol y nunca logra disfrutar de su sombra, pero algún día alguien que él no conoce sí la disfruta. Algún día alguien se va a sentar debajo de ese árbol a comer esa fruta, a disfrutar ese almuerzo o simplemente en un momento de no hacer nada, de ver un atardecer o ver un amanecer. Pero si resulta que esa persona tú sí la conoces, ahí te lo dejo.
Esta es la emisión del 17 de marzo del 2025 desde Alemania. Ricardo Rochellaga habló para el Compás Financiero para saber qué hacer y hacia dónde ir.